Madre mía, chicos y chicas, agárrense porque esto sí que es un salseo de los gordos. Kerem Bürsin ha soltado la bomba de la bomba. Y es sobre Ander Cell, sí, lo estáis oyendo bien. Resulta que el bombón de Kerem ha contado por fin, quién o que le impidió pedirle matrimonio a nuestra Ande. Y no os vais a creer la excusa. Para ser honestos, todos estábamos deseando escuchar algo así, ¿verdad? Después de todo el rollo, las fotos, las miraditas, pensábamos que el anillo estaba a la vuelta de la esquina. Pero no. Kerem, en una entrevista súper reciente, se ha sincerado. Ha dicho que sí, que tuvo la intención, vamos, que lo tenía todo planeado. Pero, ¿qué pasó? Pues, que la puñetera vida. Según él, había un montón de cosas pasando en su vida personal y profesional que le hicieron dar marcha atrás. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kerem se está poniendo en un plan muy serio. No es la típica excusa barata de no era el momento. Él lo explica como si fuera algo súper genuino, como si de verdad hubiese sido un cúmulo de circunstancias. Y claro, si lo dice él, pues hay que creerle un poco, ¿no? Pero a ver, ¿qué tipo de cosas son esas? ¿Problemas de trabajo? ¿Dudas de pareja? ¿Que se le olvidó el anillo en casa? Yo qué sé. Pero el caso es que frenó en seco. Muchos dicen que esto es solo para avivar la llama de la curiosidad, para que se hable de ellos otra vez. Y no les falta razón, porque sí funciona. Míranos a nosotros comentándolo en plan locos. Pero yo sospecho que hay algo más. Kerem parece súper enamorado en sus redes, siempre defendiendo a Ande. Así que si él dice que la cosa se paró por algo gordo, yo me inclino a pensar que sí fue algo importante. Quizás la presión mediática, quizás un momento de crisis personal. ¿Quién sabe? Imaginaros la escena, chicos. Él con el anillo en el bolsillo, listo para arrodillarse, y de repente suena el teléfono con una noticia nefasta o se acuerda de que tiene que grabar una escena súper complicada al día siguiente. ¡Qué drama! Y lo dice con esa carita de pena que tiene, ¡ay, Kerem! Lo que me fascina de esto es cómo se están manejando las cosas. No están ni confirmando ni desmintiendo a cara de perro. Dejan que sea él quien dé pinceladas. Es como un juego. Y nosotros enganchados. ¿Creéis que lo hizo por protegerla a ella de la presión? ¿O es que realmente él mismo dudó en ese momento crucial? Hay que pensar también en Ande. ¿Cómo se sentiría ella si escuchara esto? Quizás pensó que él no estaba seguro. ¿O entendió perfectamente la situación? Es que esto abre un montón de melones. Y lo más importante, ¿eso significa que la posibilidad sigue ahí? ¿Que él no por ahora puede convertirse en un sí cuando todo esté en orden? Esa es la gran pregunta. Porque si hay algo que sabemos de Kerem y Ande es que la química entre ellos es brutal. Las fotos que suben, las miradas que se cruzan en los eventos. Es que se nota a leguas que hay algo ahí. Y si encima él ya tuvo el valor de pensar en dar ese paso, aunque luego lo frenase, pues demuestra un nivel de compromiso, ¿no creéis? Pero entonces la gran duda, la que nos va a quitar el sueño, ¿qué significan estas palabras ahora? ¿Es una forma de decir que si las circunstancias fueran otras, él ya habría dado el paso? ¿O es una manera de cerrar el capítulo y decir pasó y ya está, no fue el momento? Yo personalmente me inclino a pensar que la puerta no está completamente cerrada. A ver, que no os voy a mentir, me encantaría verlos casados. Son la pareja perfecta para muchas de nosotras. Pero también entiendo que la vida de estos actores es un torbellino. Tanta fama, tanto viaje, tanta exigencia. A veces los momentos más importantes se te escapan entre los dedos por pura logística. Así que, mi gente, esto es lo que hay por ahora. Kerem ha soltado la pajita, pero sin dar la solución completa. Y nos deja a todos con la intriga a tope. Lo que sí está claro es que la historia de amor de Kerem y Ande sigue dando de qué hablar, y mucho. Ahora os lanzo la pregunta que a mí me está rondando la cabeza. ¿Creéis que Kerem realmente frenó por algo importante, o fue una excusa para no dar el paso definitivo?